Alejandro, así como sorprendía su talento y su imaginación, siempre estuvo acompañado de escándalos. Por añadidura, siempre, cuando no era porque Isela Vega se desnudó en una obra, era X, ¿no? Pero hubo mucho escándalo alrededor de Jodorowsky. ¿Quién más estaba contigo? Tengo dos secretarios, tengo actores, Pepe Alonso, tuvieron otros actores que se fueron, entonces nosotros tuvimos un cuarto de hora y ya nos íbamos, ¿no es cierto? Porque yo tenía gripe y me quería ir, y llegó en ese momento, llegaron 30, 50 agentes, nos amenazaron con pistolas, nos metieron en automóviles y nos trajeron acá. A los 200 personas, ¿sí? Y empezaron a patear las puertas. Alejandro, los agentes secretos dicen que consumes drogas, ¿es cierto eso? No consumo drogas, he hecho fábula diciendo que no consumo drogas. Toda mi filosofía en el teatro es antidroga, de Zaratustra, el juego que todos jugamos. Cuando estábamos con el juego que todos jugamos, de repente llegó un fan y nos invitó al reparto de la obra a una fiesta en Las Lomas. Y fuimos Alejandro, Isela Vega, Jorge Luque, Pepe Alonso y yo. Y era una fiesta absolutamente normal. Había música y había vino. Y de repente irrumpió la policía con ametralladoras en las manos. Nos llevaron detenidos a todos, éramos 150 personas, porque decían que había droga y pornografía en las recámaras, ¿no? Tal vez la habría, pero nosotros sabíamos, ¿no? Fue un escándalo nacional. Al otro día, a 8 columnas, orgía hippie, y la foto obviamente de Jodorowsky, Isela Vega, Pepe Alonso, todos los famosos. Fue un escándalo espantoso. Sabludowski llegó con sus cámaras a donde estábamos detenidos, allá Avenida Hidalgo, no sé qué número, y Alejandro le dijo a Sabludowski, le digo, oye, este es un atropello, estamos en una fiesta y nos tachan como delincuentes, yo tengo un hijo de 1 año de edad en una cuna y se va a morir de hambre. Entonces Sabludowski le puso un teléfono y dijo, háblele usted a un pariente o algo para que salven a su hijo. Y Alejandro dijo, si los 150 que estamos aquí podemos hablar, yo hablo, si no, no. Y eso sirvió para liberarnos. Hay un Alejandro Jodorowsky actualmente y hay un Alejandro Jodorowsky que arrancó hace 40 años en México, que es bien diferente al que es ahora. Yo decía, el teatro es un grito en una ciudad, la película es un grito en el mundo. Entonces yo quise salir de las fronteras y hacer un cine que se viera en todo el mundo. Háblame, Liz. Fando y Liz fue una especie de experimento extraño, filmado con muy poco dinero y talento de Alejandro. Yo casi no tuve participación en Fando y Liz, realmente fue mínimo. Tuve una pequeña escena ahí, que hay unos destellos, que solo dejaron destellos porque era muy fuerte la escena. Y justo en la época en que emergió el fenómeno de Pachita, alguien vino y le habló de ella y dijo que Pachita lo quería conocer. Y fue a conocerla. Y nada más de verla, conocerla, llegó totalmente transformado. Pero Pachita le dijo que lo tenía que operar. Entonces acudió, le dijo que llevara tal cosa y tal cosa. Le llevó, Pablo lo acompañó, yo no. Yo no sabía quién era Pachita. Entonces se fue a la operación y cuando regresó le dijo Pachita, supongo, que tenía que reposarse y tomar tal y tal líquido que le recomendó. Pero sí vi que Alejandro estaba totalmente, no era Alejandro, era otra cosa. O sea, le volteó la mente. Alejandro era completamente increyente, no creía en nada, por eso era pánico. Era salvaje es poco decir, ¿no? Era otra cosa, pánico, ¿no? Sin medida. Entonces, no, yo dije, pues no, yo tengo que conocer esta Pachita que le cambió la vida radicalmente a Alejandro, que le dio otra visión.
ya no puedo decir de la realidad, porque este era otro mundo. Entonces le dije a Pablo que yo tenía problemas también en los ovarios. Entonces dijo, bueno, le voy a decir a Pachita que vas a ir a consulta. Tenía una vibración que aterrorizante para mí y salí impresionadísima, ¿no? O sea, me tocó una fibra completamente desconocida para mí con la energía que traía esa mujer. Pues esa influencia la puso en el topo. El Topo es una película muy adelantada a su época, o que en todo caso es la suma de la época. O sea, ahí tenemos desde Sergio Leone hasta Fellini, junto con Buñuel, y al mismo tiempo toda la psicodelia que uno se pudiera imaginar, ¿no? O sea, yo creo que hay una razón por la cual los chavos ahorita están recuperando el Topo, que es porque es una película de género, o sea, es un western, que es lo chistoso de la película, ¿no? Que es un western místico, como él mismo lo definió. Bueno, de hecho el género del Topo es cine fantástico, porque ni es realista, ni es drama, ni es comedia, es cine fantástico. Y como tal obtuvo premios en todo el mundo. Todo este armado así, sensual, pero una sensualidad así, digamos, poco convencional, estos cuerpos desnudos, pero en donde a un personaje le faltan los brazos, a otro le faltan las piernas, las mujeres desnudas en medio del desierto, ¿no? La amante que es una enanita. O sea, todo este uso de recursos incluso circenses, ¿no? O sea, todo esto, toda esta suma en donde uno siente que es una película que uno no termina de ver nunca, ¿no? Que tiene uno que ver una y otra vez, ¿no? Cuando arrancó el Topo, Alejandro no tenía la disciplina cinematográfica, ni el lenguaje cinematográfico. El jefe de la fotografía, que era Rafael Corquidi, por ejemplo, le decía a Alejandro, a ver, esta toma, ¿quieres un dolly con un...? Y Alejandro decía, quiero una chingada, quiero una cara que se mueva y quiero ver esto otro. O sea, no tenía la terminología cinematográfica siquiera, pero sabía perfecto lo que quería. Tampoco seguía una disciplina. De repente, un día antes, a nosotros, los de producción, nos decía, quiero mañana 25 pajaritos azules, una vieja de 100 años y un camello, por decirte algo. Y se lo conseguíamos. No sé cómo. No dormíamos, pero Alejandro siempre tuvo lo que pidió en el set a la hora que lo necesitaba. Después de haber pasado por cosas, ejercicios que se hacían, como dar un discurso, por ejemplo, en su departamento, y me hizo subir a la mesa, todos pasaron y dijeron cualquier cosa, improvisaban y todo, y yo no sé, me salió una especie de cosa nazi, porque pues como me eduqué en un internado alemán, entonces algo de ello me salió y me puse a dar un discurso de estilo hitleriano, así completamente fascista. Y entonces Alejandro por dentro estaba atacado de la risa, pero actuando a que estaba muy impresionante, impresionado, y hacía así, ay, qué miedo, estaba jugando, ¿no? Y esa fue mi primera intervención, que fue totalmente brusca, violenta. Yo, como había estado tantos años con Alejandro haciendo teatro, conocía sus gustos. Es decir, cuando dice quiero una anciana, el jefe de reparto de los estudios Churubusco traía a una señora de 85 años. Yo sabía que no iba a servir. Quería una más de 100 años. Si quería una gorda, no era suficiente una de 120 años, que era una de 200 kilos, perdón. Yo conocía perfecto lo que Alejandro requería. Yo era una especie de puente entre Alejandro y la producción, porque yo interpretaba los deseos de Alejandro y ya todos lo trabajábamos, ¿no?
Muestra de pronto Alejandro un partidarismo sobre una tendencia, pero que para mi gusto no lo resuelve bien, ¿no? Y que en cambio sí, por ejemplo, hay un personaje que es fantástico, el pistolero. Ese es fantástico, ese, ¿no? Que lleva en sus espaldas a un tipo que no tiene piernas y el otro tiene piernas, el otro tiene manos y entonces dispara, ¿no? Esa creación de ese personaje es fantástica, ¿no? De cómo en un momento determinado, en unir fuerzas, puede resolver ciertos problemas, ¿no? Y de supervivencia, tal y como lo plantea en la película Alejandro, ¿no? Pero de pronto siento que la película se cae, ¿no? Yo sí siento eso, ¿no? Así se hizo El Topo. Además de un guión, obviamente, inicial, sobre la marcha Alejandro iba pidiendo cosas y pidiendo cosas y pidiendo cosas. La escena de los conejos, esos conejos tenían que estar vivos, pero como se morían por el sol, hubo que matarlos para que todos murieran. Bueno, son muchos los anécdotas de esa película. Se hizo con mucho amor al texto, al trabajo de Alejandro. Dormíamos 3 o 4 horas diarias, el equipo de producción, y el resultado fue sensacional, ¿no? 40 años después la gente habla del Topo y los jóvenes la conocen, ¿no? Es decir, El Topo se estrena con todo y un anuncio inmenso en Times Square. O sea, el soundtrack del Topo lo edita Apple, la marca de los Beatles. O sea, le están pasando cosas tremendas, ¿no? O sea, él es una figura tan importante, casi yo creo que sería la figura más importante de la contracultura mexicana y de la contracultura latinoamericana también. Tiene seguidores por todos lados, detractores también. Hay que recordar que, bueno, justamente con Fando y Lis pidieron su expulsión cuando se presenta la película en la reseña de Acapulco, ¿no? Y de hecho cierra la reseña de Acapulco, es la última reseña de Acapulco, dado el escándalo de Fando y Lis, ¿no? Pero vamos, eso mostraba su fragilidad. En cambio, después del Topo, ya es una figura de una enorme fuerza. La montaña sagrada yo creo que corresponde a una transformación muy fuerte de Jodorowsky en el gran prestigio que es. O sea, ya se ha vuelto una referencia para toda la contracultura norteamericana. Fue una película muy rica visualmente, trajo unos problemas tremendos. La película se interrumpió a la mitad de la filmación, quisieron expulsar a Alejandro del país por una escena que se filmó frente a la Basílica de Guadalupe. Y dijeron que era una misa negra. Casi corren a Schollenburg, que era el que manejaba la basílica. Se interrumpió la película. El contador se fugó con el dinero. Entonces entró la compañía de los Beatles a apoyar la otra parte y se terminó. Toda una aventurota, la montaña sagrada. Abandoné el país porque me llamó el ministro de Defensa, el ministro de Gobernación. Echeverría estaba ahí en el presidente. Me dijo, mire Jodorowsky, me dijo, el presidente lo quiere mucho. En su discurso anual ha citado una de sus fábulas pánicas, imagínese usted. Pero también puede ser gran amigo y gran enemigo. Tenga cuidado. En la montaña sagrada no ponga ni un uniforme del ejército, un uniforme de soldado, ni un religioso, ni siquiera un bombero. Quíteme todos los uniformes. Porque si no usted arriesga y su familia arriesga. Y en la noche los halcones vinieron a decir, Jodorowsky, te vamos a matar. Entonces tomé todo mi material y me largué. Y lo terminé en Estados Unidos. Y fue ahí cuando me fui. Porque ya había amenaza de muerte. Es una película sobre el poder. O sea, quiere jugar, quiere todavía provocar y lo consigue con las nuevas figuras de la subversión, que serían el ejército, ¿no? O sea, poner soldados en los años 70 era muy delicado, porque a partir del 68 la cosa está delicada y ha venido después la militarización de América Latina.
Entonces hemos visto cada vez con mayor frecuencia el soldado como un signo absolutamente negativo, el signo de la represión. Y de repente ves una carga de soldados que llevan en las bayonetas unos chivos, ¿no? Y después te va a mostrar a todos estos crucifijos, estos Jesucristos hechos en serie, ¿no? Yo hacía uno de los que traía los sapos. No sé si recuerdas la escena de los sapos y los camaleones. Yo deposito los sapos en las pirámides. Me puse un disfraz de nazi con un ojo parchado y manipulo los sapos. Y los sapos se orinaban. Era muy desagradable. Todo el mundo decía, cuidado, te vas a quedar ciego con los orines de los sapos, etcétera. Y el sapo era muy frío. Nosotros no sabíamos el final de esa secuencia, que iba a estallar las pirámides y que iban a morir los camaleones. Fue un shock muy fuerte para todos los de producción, porque en las mañanas vestíamos a los camaleones de aztecas. Tenían falda, gorro, turbantes, etcétera, unos camaleoncitos. Durante muchos días, todas las mañanas los vestíamos. Y fue terrible cuando al final de la secuencia estallan las pirámides y mueren todos los camaleones. Luz María Rojas, que fue la que más trabajó en esto del vestuario y los camaleones, tuvo un shock nervioso muy fuerte. Sutilmente, porque en el fondo Alejandro se quedó niño, ¿ves? Entonces ese niño no ha madurado, pero emocionalmente, pero conmigo todavía. Yo creo que con esta chica, que es el ideal de pareja para él, lo hizo madurar. El hombre, según lo que yo sé, porque hace tiempo que no tengo comunicación con él, está muy, muy equilibrado respecto a la pareja. Le tocó la mujer perfecta, que no lo molesta, que no le jode, porque yo lo jodí muchísimo, ¿eh? O sea, pues, era mi papá. Y como no tuve papá, pues me desquité con él, en cierta manera, inconscientemente, ¿eh? No en términos directos, sino inconscientes. ¿Eh? Pero se cansó de ser mi papá, ya basta, dijo, no, Es una película muy buena. A mí me gusta incluso más que El Topo. O sea, es más lanzada, es más clara en su mensaje, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es la última vez que él es claro en su mensaje absolutamente subversivo. O sea, está a punto de hacer comentarios verdaderamente políticos. En La Montaña Sagrada sí tenía un personaje que se llama Cell, y cada uno estaba relacionado con un planeta. Estaba instruyendo Oscar Ichazo. Oscar Ichazo tiene ese movimiento que se llama Enneagrama. Enneagrama es el símbolo que tiene Gurdjieff. Sí. Y cada uno de los personajes estaban en ese enneagrama que utilizó Alejandro como símbolo en la montaña. Un mío era Cell y era un personaje que dirigía una fábrica para construir. ¿Qué construía? ¿Te acuerdas? Pues el personaje se trataba que recorría con sus viejitos que la seguían en la fábrica de los juguetes, y la señora muy aristócrata, ¿verdad? Con ese peinado que me hicieron, daba su aprobación a todas las armas que se estaban construyendo. Y yo soy alemana de origen. Fíjate tú, pero Alejandro es un ser que percibe esas cosas en el inconsciente, tiene esa capacidad, ¿ves tú? Y a cada uno de los personajes a los que adjudicó el planeta correspondían pertinentemente, para lo cual tuvo que viajar a Nueva York y encontró la gente más decadente del mundo, drogaditos generalmente. Por ejemplo, la que hace la negra, totalmente drogadicta. Harmless people into wild beasts. El que hace de las nalgas, ¿cómo se llama? Bert Kleiner, también lo encontró totalmente drogadicto. Chauffeur is a bad lover. El que hace del gigante, también de Nueva York.
Yo creo que es una película que refleja muy claramente el género de terror, ¿no? El género de, pues hasta cierto punto, cine gore incluso, ¿no? Esta película la produjo Dario Argento, un italiano que hizo varias películas de terror y suspenso. Y pues también fue una película tipo Jodorowsky, muy de vanguardia, musicalizada maravillosamente, con música muy mexicana, filmada casi toda en el centro histórico de México, muy bella, muy violenta, y también nos hizo trabajar 20 horas diarias. Es la esposa de un tipo que simboliza, digamos, ese poderío, ¿no?, norteamericano sobre México, ¿no?, a través de la metáfora esta del circo y de este país sumamente religioso y sumamente fanático, ¿no? Yo creo que ahí lo que pasa es que es una película de la nostalgia. Yo creo que es una película en donde está viendo con enorme distancia a México. Entonces ya lo procesó, o sea, ya lo entendió, ya lo codificó y ya lo volvió una narrativa. O sea, y eso es lo que me parece más hermoso de la película. La película de Santa Sangre, indudablemente, Alejandro Luna lo dijo en su momento, es la historia... es la película donde Alejandro realmente cuenta una historia. Hay un cuento ahí muy claro que es perfectamente legible, y con las otras no, con las otras era como un poco caótico, ¿no?, como un poco más hermético, mucho más lleno de, vamos, había que poner un esfuerzo mayor para interpretar sus películas. Yo creo que es su primera película totalmente mexicana. O sea, curiosamente cierra su carrera cinematográfica con una película totalmente mexicana. Un director tiene la obligación de llevar a sus actores, es el que mejor conoce la historia o lo que quiere comunicar a través de esa historia o el lenguaje que va a utilizar para ese tipo para su película, ¿no? Entonces, pues uno se entrega al director cuando el director es un hombre inteligente, claro, en lo que te pide y te gusta la historia que estás haciendo y el personaje que estás desempeñando. Y así fue, yo me entregué absolutamente a Alejandro, algo que le agradezco mucho. Creo que Alejandro es de los pocos directores con los que yo he trabajado que realmente dirige actores. Jodorowsky tiene el don de la perfección y dirige perfectamente, y si hubiera que hacer una toma 60 veces, pues se hace 60 veces, hasta que Alejandro dice, ya quedó. Así fue en teatro, ensayos de horas y horas y horas, claro. Es un excelente director de actores. Al terminar el montaje de La Montaña, no sé por qué... conoció a Michel Seydoux, el que supuestamente iba a ser el productor de este nuevo proyecto que era Dune. E invitó a Alejandro a París. Para esta versión trabajó con Moebius nuevamente para que Moebius desarrollara los personajes y los vestuarios de Dunas, y también invitó a una serie de artistas, también invitó a Giger para que hiciera algún planeta de este universo que es Dunas. Y bueno, invitó a varias gentes, también tenía la intención de trabajar con Salvador Dalí, que iba a ser uno de los actores, pero bueno, fue un proyecto en el que se trabajó muchísimo y que nunca llegó a desarrollarse. Fue Seydoux que participó enteramente en el proyecto, invirtió una fortuna millonaria, desde luego, pero para realizar la película, que era un proyectazazazo, no tenía los medios. Entonces fue a Estados Unidos a conseguir otro productor, a Los Ángeles, y
no quisieron. Entonces hicieron el proyecto con David Lynch, que tiene que ver David Lynch con Dune, que fue un fiasco, ¿no? Entonces fue una frustración tremenda, porque el trabajo fue monumental. Pero yo creo que a partir de ahí Alejandro absorbió una cierta energía, le dio vitalidad, porque pese a los fracasos que haya tenido, cae pero se levanta. Es un guerrero. Ha cambiado el cine mexicano. Es buen cine. O sea, era buen cineasta. O sea, sus encuadres son buenos, tienen mucha fuerza. O sea, no está filmando apostándole a que la situación sea la que salve la película, sino que tiene momentos muy hermosos. Incluso en los momentos que tendrían que ser dolorosos, son dolorosos y bellos al mismo tiempo, ¿no? O sea, había una verdadera estética. En eso sí yo siento que supera a Buñuel. Buñuel era muy plano en sus presentaciones, ¿no? Era muy convencional. Él sí dejaba que fuera la historia la que fuera armando más o menos las situaciones, ¿no? En el caso de Jodorowsky, ahí sí tenemos un cuate con una propuesta estética mucho más armada. Sabe usar la música, ¿no? Sabe usar los diálogos, sabe usar los gritos, sabe usar el blanco y negro, ¿no? Tiene un excelente camarógrafo que es Rafael Corquidi, que va a ser realmente el que le salve muchas situaciones, ¿no? O el que acabe armando la película. Jodorowsky generaba mucha violencia, pero generaba una violencia intelectual. Te trastocaba, te movía, ¿sí? Te hacía reflexionar, pensar. Entonces, en el fondo, fue un niño travieso, ¿sí? Y provocativo como son los niños. Pero bueno, con consecuencias mayores, porque eso no era personal, era público. Pero pues a la gente sí como que le provocaba algo, porque algo de inconsciente les entraba, no a todo el público, pero sí a algunos les afectaba inconscientemente, ¿no? Yo me las arreglé para hacer lo que quería. No me dejé vencer. Nunca me dejé vencer. Seguí.